Comenzar clasificando los métodos que yo no creo personalmente que sean de mucha ayuda para el estudiante que está aprendiendo la segunda lengua. El primero es el método gramática y traducción, ya que se enfatiza en las reglas gramaticales, la memorización de las palabras y ninguna práctica oral, lo cual yo considero esencial para aprender la segunda lengua, que tengan una práctica oral constante. El segundo es en el enfoque basado en la lectura, ya que se enfatiza en la lectura en voz alta y también en la atención de la pronunciación en la lengua extranjera. No creo que sea tan necesario al principio, creo que lo básico es el vocabulario y no la lectura. El otro método que no considero, que a mí en lo personal no me gusta, es el método audiolingüístico, en donde se enfatizan en la memorización y luego en el aprendizaje, también insistiendo sobre todo en la pronunciación y en la entonación. Creo que primero se tiene que aprender la lengua y después perfeccionar. El otro método que no me parece de mucha ayuda es el método de enfoque cognitivo, ya que al igual de la importancia tanto la lengua oral como la escrita. Este enfoque cognitivo yo creo que es esencial, pero después ya de haber aprendido la lengua. También el método de silencio me parece que no es de mucha ayuda, puesto que el aprendizaje es más fácil si se descubre o se crea en vez de recordando o repetición de parte de los estudiantes, sino que tengan también ayuda del profesor. Y por último, el siguiente es la sugestopedia, ya que a mí no me parece que necesiten al principio del aprendizaje el neutralizar las inhibiciones que se producen durante el proceso del aprendizaje y sugestionar las imitaciones de los sonidos. Terminando así, ahora me voy a enfatizar en los métodos que yo considero y en los que me enfoqué a investigar en más detalle. El primero es el método de respuesta física total, ya que fue desarrollado por el doctor Jay Asher, profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, California. El método se relaciona con la teoría de la memoria en psicología. Una conexión con la memoria puede ser más fuerte si se establece mediante la repetición verbal, o la actividad principal del aula se basa en la práctica oral y controlada de estructuras lingüísticas a través de situaciones concebidas por ello. La teoría de la lengua que subyace en este método considera el conocimiento de la estructura como algo esencial para poder hablar una lengua y de prioridad a los usos orales frente a los escritos. Esto considero que es muy importante enfatizar en ello, ya que es importante que tengan una respuesta física total, como bien lo dice el método, porque también con la práctica del aula, tienen que tener una práctica entre sí los estudiantes. Entonces, cuando practican entre sí mismos y no solamente escuchando al profesor, es cuando escuchan los errores, ven también las reacciones y se enfatizan en el uso de la lengua y le dan prioridad a los usos de orales frente a los usos escritos. De estas características distintivas del método es que se basa en estructurar el añadimiento de la nación de la situación por influencia de las lingüísticas británicos de orientación funcional. En cuanto a la teoría psicológica del aprendizaje, la enseñanza situacional de la lengua se basa en los modelos conductistas y adopta un enfoque inductivo en la enseñanza de la gramática. El objetivo de la respuesta física total es el desarrollar la competencia oral en la segunda lengua en niveles iniciales. Se pone especialmente énfasis en el desarrollo de las destrezas de la comprensión antes que de la enseñanza al hablar. Se hace hincapié en el significado más en la forma y se intenta minimizar el estrés del proceso de aprendizaje mediante las acciones físicas y el juego, lo cual a mí me parece muy interesante porque así no se están estresando los
parlantes nativos y disfrutan con actividades como juegos o destrezas que el profesor provee para su aprendizaje. También el método parece estar basado en presupuestos estructuralistas de la lengua. Asher considera el verbo, especialmente el verbo en imperativo, como el elemento lingüístico alrededor del cual se organiza el uso y el aprendizaje de la lengua. El otro método que a mí personalmente me parece muy interesante y creo que es de mayor ayuda para los estudiantes al principio del aprendizaje de la segunda lengua es el método directo, ya que da enseñanza de lenguas extranjeras, también conocido como método natural. Parte del principio de la enseñanza del idioma mediante el uso exclusivo de la lengua estudiada. Fue establecido en Alemania y Francia a principios del siglo XX. Entre sus teóricos más importantes cabe destacar el lingüista danés Otto Jespersen. Las características principales de este método son la enseñanza del vocabulario a través de los objetivos, mímica, otros elementos visuales y materiales. Por ejemplo, en las observaciones que yo estuve haciendo para esta clase, los maestros que están enseñando 10-10 y 10-20 utilizan muchísimos objetos visuales para que los estudiantes puedan relacionar el vocabulario con los objetos y que visualicen y se puedan familiarizar con el significado. La gramática se asimila mediante el procedimiento inductivo, es decir, el alumno deduce las reglas gramaticales a partir de la presentación de ejemplos en la propia lengua de estudio. Contra el aprendizaje oral, así que también se están enfatizando no solamente en la gramática, sino que están visualizando, están siendo puestos para ver los objetos y poder deducir a qué se refiere el profesor si no tiene idea del vocabulario, no están familiarizados con el vocabulario. El trabajo se desarrolla fundamentalmente a través de preguntas y respuestas desde el profesor a los alumnos y después entre los mismos alumnos. Eso yo lo he visto en las dos observaciones que he hecho y me parece sumamente importante y creo que es esencial para los estudiantes poder relacionar las palabras con objetos o con acciones del mismo profesor. También cuando hacen preguntas tienden a hacer gestos o gestos mímicos donde los estudiantes pueden saber si se sienten bien, si se sienten mal. Las emociones se transmiten también a través de gestos, a veces no necesitamos hablar. Y por último, mi último enfoque es el oral o situacional de la lengua. La enseñanza situacional de la lengua es un método de enseñanza que surgió en la Gran Bretaña como el producto de la evolución del enfoque oral. Se basa en procedimientos orales y se emplea diversos contextos situacionales para presentar las nuevas palabras y estructuras. La actividad principal del aula se basa en la práctica oral y controlada de estructuras lingüísticas a través de situaciones concebidas para ello. La teoría de la lengua que subyace en este método se considera el conocimiento de la estructura como algo esencial para poder hablar una lengua y da prioridad a los usos de orales frente a los escritos. Una de las características definitivas del método es que se basa en una estructura que añade la situación por influencia de las lingüísticas británicos de orientación funcional. En cuanto a la teoría psicológica del aprendizaje, la enseñanza situacional de la lengua se basa en modelos conductistas y adopta en enfoques inductivos en la enseñanza de la gramática. Parte del suspenso de que los procesos que intervienen en el aprendizaje de una lengua extranjera son equiparables a los implicados en el aprendizaje de la primera lengua y en consecuencia esperan que el significado de las palabras de la estructura sea deducido por el aprendizaje a partir de la situación en la que se presentan. Entonces es bastante interesante cuando un profesor pone a los estudiantes en diferentes situaciones para ver sus reacciones
y empiecen a incorporar la lengua y no solamente hagan la pregunta de profesora, estudiante o de estudiante entre sí, porque si están en situaciones diferentes quizás no vayan a saber cómo responder si solamente se están enfatizando en algún tema en específico. También en lo que pude investigar de este método, la práctica del aula es el método que propone una metodología de aprendizaje basada en una creación situacional, en el uso de la clase con la ayuda de los objetos, dibujos, materiales didácticos y también en acciones y gestos que permiten entender el significado de los nuevos elementos. Por ejemplo, cuando el profesor adquiere algún nuevo, vamos a decir, algún nuevo desestresa o trae consigo algún objeto que vaya de acuerdo con lo que se está explicando en el aula, es de mucha ayuda porque así pueden relacionar la pregunta con el objeto y igual pueden contestar con mayor facilidad. El vocabulario y la gramática son presentados de manera gradual. Las desestrezas se trabajan a través de la práctica de las estructuras lingüísticas y se considera fundamental la corrección de la pronunciación y de los errores de pronunciación y la gramática. Al igual que otras metodologías basadas en la teoría conductista del aprendizaje, la prevención del error desempeña un papel primordial en una práctica didáctica. Los juegos son muy esenciales y fundamentales para, por ejemplo, los estudiantes pequeños que apenas están empezando a aprender la lengua. Se les facilita muchísimo porque no crean ese esfuerzo o sobreesfuerzo en lo que se está haciendo, sino que lo hacen con gusto y con mayor facilidad. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero haber enfatizado lo más importante de los 3 métodos que yo considero más interesantes y nos vemos pronto.